Seguimos con nuestras lecciones de estos principios de interpretación y particularmente estamos estudiando esas reglas basadas en el sentido general. En la lección previa estuvimos hablando de la regla número 8, la explicación del autor. Por decirlo en otras palabras, como ustedes ven ahí en pantalla, que la propia explicación del autor dando su significado tenga precedencia sobre cualquier otra interpretación. Nosotros los que leemos la Biblia, la interpretamos, pero por encima de nuestra interpretación está la explicación propia del autor del pasaje. También mi interpretación no puede estar por encima de esa explicación del autor del versículo o del capítulo que estamos leyendo nosotros en la palabra de Dios. Como vimos esta noche, en la lección de esta noche, vamos a hablar si la regla número 8 es la explicación del autor, la regla número 9 es el propósito del autor. Como vimos en el axioma número 2, el propósito del autor determina el carácter de su obra. Es más, voy a volverlo a leer. Dice, junto al objetivo del discurso, es fundamental establecer el objetivo de la interpretación. Ningún intérprete tiene el privilegio de imponer su propio pensamiento a las palabras de un autor, ni de modificar en modo alguno el significado de éste. El intérprete no es responsable del pensamiento, ya sea verdadero o falso, consistente o inconsistente, buena o mala doctrina. Su única competencia es comprender el pensamiento preciso impartido por las palabras del autor y dejar al autor responsable de la naturaleza de su pensamiento. Hacer lo contrario es obligar al autor a decir lo que el intérprete desea, lo que convierte la interpretación en una burla. De ahí la necesidad de la regla número 2, del axioma número 2. El verdadero objetivo de la interpretación es aprender el pensamiento exacto del autor. Ahora, de esto se deduce que si conocemos el propósito del autor, tenemos una pista sobre el significado de sus palabras. Vamos a mirar entonces esta regla número 9. Y vamos a empezar con Lucas capítulo 18. En el mismo versículo 1 se nos revela el propósito de una de las muchas parábolas que el Señor enseñó. Dice, y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Aquí vemos cómo en este mismo versículo 1 el autor está declarando el propósito de esa parábola. Es decir, que en todo momento de debilidad recurran a la ayuda divina y no se rindan a la desesperación. Vuelvo y leo. Y le refería a Jesús una parábola para enseñarles. Aquí está el propósito. Para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Y luego, en los versículos que siguen,
relata la acción de un juez injusto que no escuchó la súplica de una viuda pobre hasta que sus persistentes clamores lo abrumaron y la lección se extrajo de esta manera. Vamos a leerla entonces en el contexto. Volviendo a leer el verso 1, nos dice el propósito de esta parábola. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, diciendo, había en una ciudad un juez. Señor Barclay nos ayuda mucho a entender la situación del primer siglo. Y sobre este versículo 2 nos dice, el juez, que parece no haber sido un juez judío, perdón, el juez que parece no haber sido un juez judío. Todos los pleitos judíos ordinarios se llevaban a los ancianos y no a los tribunales públicos. Según la ley judía, si se llevaba una causa a litigio, un solo hombre no constituía un tribunal. Había siempre 3 jueces, uno por cada una de las partes y otro independiente. Este juez parece haber sido uno de los magistrados pagados nombrados por Herodes o los romanos y que eran ellos mismos un caso, a menos que el demandante tuviera influencia o dinero para sobornar al juez. No podía esperar que se decidiera su pleito. Se decía que estos jueces pervertían la justicia por un plato de lentejas. Hasta se hacían chistes con su nombre, que era Dayane Geserot, que quería decir jueces de faltas, y lo cambiaban por Dayane Geselot, que quería decir jueces bandidos. Verso 3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. En el Antiguo Testamento, Dios había sido bastante claro en este tipo de circunstancias. Jeremías 22:3 dice, así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia y librad al oprimido de mano del opresor y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda. Y en Isaías 1:17 leemos, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Ahora, estamos hablando aquí de una viuda. Por eso dice el verso 3 que en esa ciudad había una viuda, la cual venía a ese juez implorándole, suplicándole una y otra vez que le hiciera justicia, porque así era como Dios lo había estipulado desde antes. Verso 4. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Antes de continuar, muchos han pensado que esto que acabamos de leer pretende enseñar a los hombres a seguir rogando día y noche como lo hizo la viuda y que Dios finalmente los escuchará por su insistencia. Pero no es así. Al contrario,
Se pretende enseñar que Dios responderá a la oración con mucha más certeza y prontitud que un juez imprudente. Si el juez, aunque con reticencia, finalmente respondiera, nos dice ahí en Lucas 18:8 que os digo, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Ahora, esto concuerda con el propósito de animar a los hombres a orar en lugar de desesperarse cuando la ayuda está tan cerca. Que Dios es más bondadoso que el hombre se enseña a lo largo de toda la Biblia. Entonces, vemos nosotros cómo el propósito del autor es una regla que nos ayuda a entender la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo saber el propósito? ¿Cómo puedo yo determinar cuál es el propósito de un pasaje o de una declaración en X o Y lugar de las Escrituras? Bueno, primero que todo, por declaración directa. Mediante la declaración directa de su propósito. Juan, en el capítulo 20, versículo 31, nos dice cuál es el propósito de su evangelio. Y lo dice de una manera directa. Leámoslo. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí en este versículo 31 reside la clave, el propósito del Evangelio de Juan. Y aprendemos que el libro no está dirigido principalmente a los cristianos, sino a los no creyentes, y que su propósito es presentar las evidencias de la filiación divina de Jesús. Al interpretar este evangelio, el evangelio de Juan, debemos buscar el valor probatorio de cada capítulo y de cada párrafo, porque esto aclara mucho que de otro modo podría parecer inútil y tedioso. Entonces, ¿cómo determinamos el propósito del autor? Número uno, por declaración directa. O en el Evangelio de Lucas, encontramos en el capítulo 1, versículo 4, el propósito de Lucas al escribir su Evangelio. Dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Aquí, el lector aprende mediante una declaración directa que Lucas buscaba ofrecer un relato fidedigno de la vida de Cristo para que el lector tuviera fundamentos sólidos sobre los cuales basar su fe. Ahora, este objetivo es similar al de Juan. El objetivo de Juan, como acabamos de leer hace un momento, era generar fe. El objetivo de Lucas era confirmar esa fe. Entonces, ¿cómo saber cuál es el propósito del autor? Número uno, por declaración directa. Número dos, por inferencia. Nosotros por inferencia podemos discernir dos de los evangelios. Y es lógico inferir que los demás tenían prácticamente el mismo propósito. Su contenido y forma son demasiado similares a los de Lucas y a los de Juan para que su objetivo sea muy diferente.
De igual modo, el objetivo del libro de los Hechos de los Apóstoles puede inferirse por su contenido. Contiene relatos de los comienzos de la Iglesia en las primeras tierras judías y gentiles, y especialmente de conversiones individuales. Ahora, es necesario inferir que el autor pretendía informar al lector con precisión sobre los comienzos del cristianismo y las instrucciones divinas por las cuales los hombres se convierten al Señor y forman iglesias. Hasta el fin de los tiempos, los hombres deberán guiarse en estos asuntos principalmente y casi por completo por este libro, Hechos de los Apóstoles. Asimismo, la intención del libro se deduce de su línea de pensamiento y se encuentra que es un gran esfuerzo, hablando particularmente del libro de la carta a los Hebreos. Encontramos en ella un esfuerzo por salvar a los cristianos judíos de la apostasía de la fe cristiana y su regreso al judaísmo. Eso con respecto al libro a los Hebreos. Cuando uno lee el libro de los Hebreos, comienza con una exaltación de Cristo por encima de los ángeles y por lo tanto muy por encima de Moisés. Hebreos exhorta al lector a avanzar hacia la perfección. Le advierte repetidamente que no deseche al más noble y ahora único sacrificio por los pecados, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 11, Hebreos, en el capítulo 11, elogia el principio de la fe y los héroes de la fe. Eso pues, haciendo uso de la inferencia para conocer el propósito del autor de ese libro. Tercero, ¿cómo saber el propósito del autor? Por la necesidad del lector. El propósito de un escritor a veces se determina al considerar las necesidades de sus lectores. Muchas comunicaciones se realizan específicamente para responder a necesidades particulares de las personas a quienes van dirigidas. Un orador o un escritor reflexivo se esfuerza por adaptar su lenguaje a las necesidades de sus oyentes o de sus lectores, y para comprender mejor su mensaje debemos discernir con la mayor precisión posible la necesidad que el receptor tiene de dicho mensaje. Esto puede requerir conocer las circunstancias de ese receptor, y será tarea del intérprete diligente determinar las circunstancias que puedan estar relacionadas de alguna manera con la comunicación. Entonces, ¿queremos conocer el propósito del autor? Número 3, por la necesidad del autor. Miremos dos casos. La necesidad de Filemón. El apóstol Pablo le escribe una carta a Filemón y le dice en el versículo 21: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Te he escrito confiando en tu obediencia. ¿A qué se está refiriendo Pablo con obediencia? ¿Qué hará Filemón? Si supiéramos cuál era el propósito del apóstol al escribir esto, podríamos responder a estas preguntas. ¿A qué se refiere con obediencia?
¿Y qué haría Filemón? Bueno, vamos a considerar las circunstancias y la necesidad del escritor. Espero que, asumo que la mayoría de ustedes, mis hermanos, que me están acompañando en esta lección, han leído Filemón por completo en distintas ocasiones. Primero que todo, y yo lo voy a dar de una manera resumida. Primero que todo, Filemón había tenido un esclavo, Onésimo, que se había escapado y había ido con Pablo, bajo cuya predicación se había convertido al cristianismo. Ahora, Pablo le devolvía el esclavo, o sea, pues a Onésimo, ya como cristiano, se lo devolvía a Filemón. Y le escribía esta carta, instándole a recibir de nuevo a ese esclavo que se le había escapado. En estas circunstancias, Filemón necesitaba ánimo para ser misericordioso y bondadoso con este esclavo que se había escapado, que había huido. En consonancia con esta necesidad que el apóstol expresa, su confianza en la obediencia de Filemón, y que hará más de lo que la carta sugiere para acoger a este esclavo y ya no tratarlo meramente como un esclavo, sino como a un hermano. Y así debemos interpretar. Esto pues, como acabamos de ver, cómo saber el propósito del autor con respecto a un escrito de él. Bueno, por la necesidad del lector. Primera de Corintios. En esta primera carta, el apóstol Pablo se esfuerza por corregir ciertos males que se habían infiltrado en la iglesia en Corinto. Y también se había esforzado por resolver ciertas dudas en la mente de los discípulos corintios. Aquí, nuevamente, debemos estudiar las necesidades de los lectores teniendo en cuenta sus circunstancias lo mejor posible. Así, en el primer capítulo, el autor, el apóstol Pablo, describe las divisiones y las contiendas entre sus lectores. Esto nos da el tema de los primeros 4 capítulos, en los que intenta corregir ese mal que había en la iglesia en Corinto. Asimismo, en el capítulo 5, analiza la actitud apropiada hacia un hombre corrupto entre ellos, un hombre que estaba en un caso de inmoralidad, que estaba viviendo con la mujer de su padre. Y en el capítulo 6 analiza la mala costumbre de los cristianos de acudir a los tribunales ante los incrédulos, que era algo que prevalecía en Corinto. De esta manera, se tratan 2 males, casi hasta el final de la carta. Cada capítulo y cada versículo debe interpretarse según su propósito evidente de satisfacer estas diversas necesidades. Entonces, hasta aquí hemos visto 3 aspectos, hermanos, para determinar cómo saber el propósito. 1, por declaración directa. 2, por inferencia. 3, por la necesidad del autor. 4, por el contexto. A menudo, el contexto indica el propósito del autor. Sigamos en Primera de Corintios.
En el capítulo 13, el apóstol Pablo va a mostrar en el contexto cuál es su objetivo, cuál es su propósito. Nosotros sabemos que el capítulo 13 se conoce como el capítulo del amor. Ahorita vamos a leer no todo el capítulo, sino algunos versículos. El capítulo 13 de Primera de Corintios es el Salmo del amor de Pablo, o el capítulo en el cual el apóstol Pablo habla de lo que es el verdadero amor. Y el contexto lo revela casi sin lugar a dudas. Cerca del final del capítulo anterior, o sea, pues del capítulo 12, verso 31, Pablo se refiere a ciertos dones milagrosos que resultaban muy atractivos para la mayoría de los hombres. Pero el apóstol los exhorta a desear dones mayores y propone un camino aún más excelente. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y es en el contexto que nos va a revelar cuál es ese camino que es más excelente. Entonces procede a señalar el camino del amor. Al comienzo del capítulo 14, continúa con sus exhortaciones a seguir el amor, incluso si buscan dones espirituales. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Bueno, y el resto, luego empieza a decir que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no hace las cosas por jactancia, el amor no tiene envidia, etc. Concluimos entonces que el célebre capítulo sobre el amor, capítulo 13 de Primera de Corintios, fue escrito para contrastar claramente con lo que muchos suponían que era lo más grandioso del mundo. ¿Y qué era lo que ellos suponían que era lo más grandioso del mundo? El poder de realizar milagros. Ahora, este propósito también explicará muchas afirmaciones de este famoso capítulo 13 que de otro modo serían muy oscuras. Este valioso uso del propósito del escritor para determinar su significado conduce entonces a la regla número 9. La interpretación de un pasaje debe concordar con el propósito del autor. Hasta aquí la lección del día de hoy. Espero que haya sido en su sencillez clara para que nosotros entonces podamos tener en cuenta estas reglas basadas en el sentido general en la interpretación de las escrituras. El propósito del autor.